El Salvador es un país marcado por la violencia, un país convulsionado por coyunturas sociopolíticas que muchas veces ha resuelto sus problemas a través de revoluciones populares que devienen en el uso de las armas. Es motivo de estudio para investigadores e historiadores que buscan en el pasado una explicación de la cultura violenta actual. Hay una serie de características en el comportamiento del salvadoreño. Me parece que es un pueblo bastante solidario, ¿verdad? La solidaridad es un valor importante y también hay un amplio desarrollo de la violencia que en realidad prácticamente se remonta hasta la época prehispánica. Yo hablaría de una cultura del terror que hemos tenido desde la época prehispánica hasta la actualidad. Los españoles no fueron mejores y pues hasta la fecha pues seguimos sufriendo, digamos, ese desarrollo de la violencia en el país. Uno de los factores que eran considerados como gestores de la violencia era el alcohol, que para muchos intelectuales de la época propiciaba reacciones violentas entre los salvadoreños. Bueno, desde el siglo XIX hay toda una idea, como platicábamos antes, muy enmarcada en la cuestión del alcoholismo. Incluso hay leyes contra el alcoholismo, contra la vagancia, pero en realidad lo que está de fondo es que en la construcción de este sistema, desde las reformas liberales, lo que se constituye es toda una masa de desplazados, de gente que cae en un sistema tal de miseria, en el que esta violencia se manifiesta de diferentes formas. Y acordémonos que también venimos de todo un sistema colonial también, en el que el sistema patriarcal es el que está por encima. Entonces hay toda la sociedad salvadoreña de principios del siglo XX, yo creo que hasta hoy, vivimos todo un sistema de violencia intrafamiliar, un tipo de violencia que casi nadie aparentemente no se percibe, pero que adentro de las sociedades hay una jerarquización del poder, ¿no? Tal que se ejerce una violencia de diferentes manifestaciones, desde violencia física, psicológica, y creo que eso es una continuidad del siglo XIX creo que hasta hoy. Habrá algunos sectores sociales, capas medias, altas, que han avanzado un poco en erradicar esta cuestión, pero creo que eso está en la base de la sociedad salvadoreña. No hay una relación directa, no por ser campesino es violento, sino que más bien la violencia tiene que ver con el ejercicio del poder que se ha desarrollado a lo largo de toda nuestra historia. El sociólogo guatemalteco Delberto Torres Rivas dice: Guatemala ha vivido una violencia histórica. Yo diría El Salvador también. Pero no tiene que ver con el hecho de ser campesino, ¿verdad? No es por ser campesino que es violento en lo más mínimo, sino que más bien la violencia tiene que ver con el ejercicio del poder. A mediados del siglo XIX surgió a nivel internacional un interés por el estudio de la criminología que analizaba a la persona que delinquía desde su naturaleza a partir de su composición biológica. Se comienza entonces a identificar a un delincuente, a un criminal, por sus cuestiones orgánicas. Es decir, la explicación que se da es que la criminalidad es a partir de defectos orgánicos, a partir de situaciones, de cuestiones hereditarias, y se comienza también a ver la criminalidad como una enfermedad, ¿verdad? Como una enfermedad social. En ese sentido, lo que debe hacer la sociedad para estos exponentes, para estas corrientes teóricas de la criminología, es que la sociedad debe defenderse. Defenderse, es decir, la parte buena debe defenderse de la parte enferma de la sociedad. Y ahí es cuando las cárceles comienzan a cobrar también un papel protagónico en todo este contexto de las visiones sobre el crimen, porque comienzan a ser utilizadas como laboratorios. El criminal entonces se le comienza a ver sus ojos, a ver su forma de
de hablar, si tiene tatuajes, por ejemplo, su color de piel. Por supuesto que todas estas teorías llevan implícitas cuestiones que tienen que ver con racismo, ¿verdad?, con discriminación por género, etc. Con estas investigaciones, el Estado encontró la manera de justificar el uso de la violencia y la represión ante la delincuencia y comenzó a ejercer su autoridad para erradicar la violencia que se daba en el país, que también tenía motivaciones políticas. Se generó una cultura del terror en torno a la erradicación de las situaciones violentas. Bueno, la cultura del terror es el hecho de que los aparatos del Estado, acordémonos que también las sociedades mesoamericanas eran sociedades de Estado fuerte, los aparatos de Estado ejercen el terror como una forma de control de la población, y eso se ha hecho de la época prehispánica, también se hizo en la colonia y se sigue llevando a cabo hasta la actualidad. En mi trabajo sobre los 70 y los 80, Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango, publicado por la UCA, bueno, tiene una amplia documentación sobre prácticas violentas que van más allá del simple hecho de eliminar a alguien, sino que tiene que ver con esta idea de infundir terror en la población, precisamente para lograr un mayor control de ella. Esto va a ser muy palpable, por ejemplo, en revistas como la de la policía. El boletín oficial de la policía, que cobra una gran relevancia a partir de la década de los 30, ya estamos hablando en el periodo de Hernández Martínez, se va a decantar, ¿verdad?, libremente por esta corriente criminológica. Es decir, el criminal salvadoreño va a ser aquel que por sus características físicas, por sus defectos orgánicos, es proclive a cometer delitos. Pero por otro lado tenemos también cómo se va configurando todo un sistema de violencia política desde el siglo XIX, ¿no? Porque a la vez que el Estado se va constituyendo en ese sistema autoritario, los sectores populares también van desarrollando todo un sistema de resistencia que termina, ¿no?, en lo que hemos tenido en el siglo, del siglo XX hasta hoy, que son explosiones, levantamientos populares, revoluciones, guerras. A pesar de que algunos intelectuales y funcionarios del Estado de principios del siglo XX le atribuían al alcohol el origen de la violencia, se ha verificado posteriormente que no es así, y que incluso el Estado mismo mantenía un doble discurso con respecto al alcoholismo, ya que el alcohol era un rubro que significaba un importante ingreso para las arcas del Estado a nivel de impuestos. Esto también tenemos que remontarnos hacia el siglo XIX, cuando a partir de estas corrientes criminológicas se comienza a decir que el alcoholismo, la vagancia, la prostitución son catalizadores del crimen, ¿verdad? Es decir, se va también a comenzar a explicar el cometimiento de delitos por el consumo de alcohol. Entonces, a través de o por medio de las ideologías del higienismo social, ¿verdad?, se va a decir que los que consumen alcohol, los que destilan alcohol clandestinamente, son los que están propiciando el que se cometa delitos. Esta cuestión del alcoholismo desde finales del siglo XIX es paradójica en cuanto a que uno de los principales ingresos que percibía el Estado era a través del estanco de aguardiente. El primero era a través de los impuestos aduanales y el segundo era a través del estanco de aguardiente. Entonces es paradójico porque el Estado mismo producía el alcohol legal, digamos, pero también perseguía a los que lo estaban consumiendo, ¿verdad? E incluso uno encuentra en esa tradición del higienismo social, de ocupar categorías médicas de la medicina para leer problemas sociales. Y en esa estadística que va de esas 2 décadas, de 1948 en adelante, hasta llegar casi a los años 60, que lo registraba la Dirección de Estadísticas del Estado salvadoreño, uno encuentra que los homicidios estaban junto a enfermedades como la toferina, el paludismo, como causas de muerte.
Estaba dentro de las primeras 10 que ellos registraban, y de ahí otras enfermedades. Pero lo curioso es que lo registran dentro de las enfermedades que provocan mortalidad en un país. Y pareciera que uno puede hacer la inferencia de decir, bueno, lo ven como una enfermedad, los homicidios. Yo creo que hay que verlo de los dos ángulos, ¿no? De cómo culturalmente también la sociedad salvadoreña sí hemos consumido muchísimo alcohol, ¿no? Y eso obviamente genera un tipo de violencia, creo que exacerba la violencia, ¿no? Pero si nos vamos a la raíz central del problema más estructural, pues nos damos cuenta de que el problema central es precisamente esa disparidad que se va estableciendo, esa jerarquización que se va estableciendo desde el siglo XIX, en el que el sistema lanza a toda una capa social, un sector social amplísimo, a un estado de miseria, en el que por supuesto él es como el alcoholismo juega un rol ahí, ¿no? Incluso la misma dinámica del salario da para eso, ¿no? Pagaban con fichas, el trabajador podía ir a comprar a la tienda del dueño de la hacienda, y por supuesto lo principal que vendían era alcohol, ¿no? Las cantinas estaban, además el alcohol era, incluso en el siglo XIX, por encima del café, el que pagaba impuestos. Había un estanco del alcohol, entonces había toda una lógica para que se expandiera el consumo de alcohol, ¿no? O sea, culturalmente estamos un poco acostumbrados, pero también hay toda una dinámica estructural que crea las condiciones para que eso avance. Entonces, el aguardiente o los consumidores de alcohol van a ser perseguidos desde una óptica de política criminal, ¿verdad? Así va a ocurrir desde finales del siglo XIX, los primeros años de las décadas de los 20 hasta, digamos, ya bien entrado el siglo. No, el alcoholismo se ha utilizado en las ceremonias religiosas y civiles, y el exceso de alcohol, digamos, más bien es un síntoma de los niveles de opresión que experimenta el pueblo. Entonces, el alcoholismo no es causa. El alcoholismo, en todo caso, es un síntoma, es causado por las estructuras de dominación que predominan en la sociedad salvadoreña. Según investigadores, el Estado era uno de los generadores de violencia, a través de sus políticas socioeconómicas y su línea autoritaria para conservar el orden en la sociedad. Más allá del tema del alcoholismo como factor detonante de la violencia, el control estatal ha tenido un papel importante en su materialización. Al revisar los datos, uno puede ver de que este Estado salvadoreño, desde que se consolida a finales del XIX y buena parte de la mitad del siglo XX, destinó más dinero en el estamento militar que en educación. Y uno se puede explicar, bueno, ¿por qué el Estado distribuyó más dinero en el estamento militar y no en educación? Y uno puede hacer una relación ahí también de que privilegió una mentalidad autoritaria frente a construir ciudadanía vía educación. Es decir, ¿cuál fue el mecanismo para que el Estado se vinculara con los ciudadanos y construyera ciudadanía, construyera el proyecto de nación? Vía las armas, vía el estamento militar, porque fue al que le destinaste más dinero a lo largo desde que te consolidas en el siglo XIX y pasas a la primera década del XX. Sin duda alguna hablamos de estados muy incipientes, ¿verdad? Los latinoamericanos, sobre todo los centroamericanos, muy dependientes de Estados Unidos, ¿verdad? Sin posibilidades de autogestionarse a sí mismos, pero también responsables en el sentido en que los únicos medios para solucionar la conflictividad, como ya decía, han sido la criminalización
y también de los sectores subalternos, pero también gestionar el conflicto a través de la violencia, ¿verdad? Y así es como se ha perseguido, así es como se han cometido masacres, etcétera, en lugar de gestionar el conflicto a través de otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Como el diálogo. Yo creo que las lecturas o lo que tenemos sobre la violencia todavía no son bien limitadas, en el sentido de que tenemos datos estadísticos y eso nos confirman muchas hipótesis. Tenemos análisis sobre las relaciones de poder o la preponderancia que tenía el estamento militar, pero todavía nos hace falta profundizar y hacer una lectura de mucho más larga data, en el sentido de estudiar una estructura mental, ¿verdad? Estudiar las mentalidades como una estructura. Por ejemplo, uno en los libros de Martín Baró encuentra esa lectura que él ya tiene como esa hipótesis de que hay una mentalidad militar en la sociedad salvadoreña. El generador de violencia social es la desigualdad social. Y esa desigualdad social ha estado en realidad desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿verdad? Se siguió desarrollando en la colonia y también con el arribo del capitalismo se sigue desarrollando. Entonces, no es el alcoholismo lo que provoca la violencia, más bien es la desigualdad social lo que provoca la violencia. Y bueno, hay toda una cultura también de violencia no tan política ni social, sino que es de estructuras de crimen organizado que en El Salvador siempre ha funcionado. Desde empezando el siglo XX hay manifestaciones, ¿no? de gente que hace justicia por su propia mano. El Estado no llega a todos los sectores, entonces hay toda una cultura de eso. Incluso durante el conflicto armado hemos detectado estructuras de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en los 70 había toda una estructura liderada por un militar que secuestraba gente. Entonces todo el mundo pensaba que era la guerrilla quien había secuestrado, pero era toda una estructura de crimen organizado que se enriquecía, ¿no? Y eso siempre ha funcionado en la historia de El Salvador, lo que no ha sido muy estudiado, pero que es otro tipo de violencia, ¿no? Que cuando revisamos la violencia en la actualidad, pues nos damos cuenta de que todo, con la facilidad que ciertos sectores se incorporan a esa dinámica de la violencia, es que hay una continuidad histórica, ¿no? No es que sea de ahora. La violencia sigue siendo un tema de importancia en la realidad contemporánea. Lastimosamente, sigue marcando las dinámicas sociales y culturales de la sociedad salvadoreña, que ve cómo un fenómeno multicausal se viene transformando desde hace un par de siglos y que continúa causando malestar y luto a las familias, sin lograr contenerla o reducirla a su mínima expresión. Es responsabilidad del Estado asumir esta carga y fomentar desde arriba con una mejor inyección presupuestaria al ramo de la educación y la salud para que las próximas generaciones de salvadoreños piensen más en libros y en su bienestar que en resguardarse de la violencia que les toca la puerta cada día.